Hablaremos de piratas hoy, ¿eh? Así que digamos que la guerra de 1689 entre Inglaterra y Francia representó como una especie de perturbación para la actividad de los piratas, porque los gobernadores ingleses de las costas norteamericanas dieron patente de corso a algunos marinos para que se dedicaran a desvalijar los barcos franceses allí donde estos se encontraran. Pero este privilegio dio una extensión inusitada a las actividades de la piratería e incluso extendió el campo de operaciones. Andaban por todo el mundo buscando barcos franceses. Partían generalmente Boston y llegaban hasta el Océano Índico en sus correrías contra los barcos mercantes franceses. Salían de las costas norteamericanas, que eran de Inglaterra. Estaban en guerra Inglaterra y Francia. Así, piratas ingleses con credenciales en regla, piratas legales, digamos, como tantos, pusieron proa al oriente, o quizá al occidente. Este deslizamiento hacia los mares orientales dio lugar a la creación de un refugio pirático en la isla de Madagascar. Allí, en una ensenada, supongo yo, se abastecían de víveres frescos para desafiar al escorbuto, cuando uno morfaba mal en los barcos, no solo en los barcos piratas, ya que el escorbuto te agarraba en cualquier barco. No es que te enfermabas de escorbuto solo si tu barco era pirata, te enfermabas, morfabas mal y te enfermabas de escorbuto. Pues y también pasaban unas semanas con las muchachas de la isla, que como se ha dicho en este programa varias veces, eran de costumbres livianas, por no decir otra cosa. Eran muchachas muy alegres, las de la isla de Madagascar, y cualquier colectivo las dejaba en la puerta. Pero en aquel tiempo la East India Company, que es una poderosa entidad creada por los ingleses para monopolizar el tráfico de mercaderías con la India, tenía sus buques navegando, por ahí van a Bombay, a Calcuta, a Madrás, boga, marinerito hacia la isla Fernando Po, y si en tu ruta encuentras Calcuta, pregunta por la Dolores. Es una canción. Y entonces, acá producía el siguiente problema. Los piratas con patente, aunque ingleses, se tentaban al ver pasar las naves de la compañía, llenas de oro, llenas de marfil, de riqueza. Claro, los tipos eran piratas legales para desvalijar barcos franceses. Estaban ahí, vamos a esperar que pase un barco francés. Yo me voy a llevar los de la East Indian Company. No, eso no lo podemos desvalijar. Y pasó una, dos, cocorocó. Y tanto va para la pirata. El pirata se tienta, ya sabe cómo es el pirata. Y entonces algunos se olvidaban de las cuestiones nacionales directamente, nada, de dónde sos, pasaba un barco, chao, ¿qué venís? Somos piratas, adiós. Fue entonces cuando el gobierno inglés libró todavía nuevas patentes de corso en las que exigía a los beneficiarios perseguir ya no solo a los franceses, sino también a los ingleses que saqueaban naves inglesas. Es decir, habían habilitado piratas para desvalijar a los franceses, pero estos piratas empezaron a desvalijarlos a ellos. Entonces, habilitaron otros nuevos piratas contra los piratas que ellos mismos habían habilitado. Usted me dirá, sí, podrían producirse generaciones de patentes de corso, una tras otra, cada una destinada a impedir la acción de los anteriores. Bueno, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? Nada. Uno de los nombrados en esta segunda generación de corsos fue el capitán Kidd, y de él vamos a hablar, el capitán William Kidd. Había nacido en Greenock, que queda en Escocia, en el año 1645, y algunos datos, ¿no? Trabajaba de marinero, ¿de qué iba a trabajar? Capitanaba un barco que iba y venía desde Inglaterra a la Nueva York colonial. En el año 1695, William Kidd estaba en Inglaterra y allí el conde de Beaumont era el supervisor de las actividades
de los gobernadores americanos, que muchas veces hacían algunos negocios turbios con los piratas. Este noble había puesto una condición antes de aceptar ese cargo de supervisor, ¿no? Pidió que le pagaran un sueldo tan alto como para que no fuera sensible al soborno. Y se pidió que lo sobornaran. Entonces se hizo honrado a fuerza de ser rico. Yo no me creo mucho eso. A mí me dijo un tipo, dice, bueno, algunos dudan, me dijo uno una vez, no voy a decir quién es, algunas dudas de mi honestidad, ¿a usted le parece? Me dice, con toda la plata que yo tengo, yo sé, ¿cuál es el límite? Pregunto. Mi respuesta fue, no lo sé. Pero, ¿cuál es el límite más allá del cual uno deja de afanar? ¿A dónde le sobreviene la honradez a un chorro? ¿A los 10 millones de pesos, a los 20, a los 100? No sé, es un riesgo. Es un riesgo saber, porque por ahí el tipo extiende el territorio de su delincuencia un día, porque resuelve extender el territorio de su delincuencia de 10 a 50 millones de dólares. Bueno, no sé qué habrá pasado con Belamont. El caso es que, enterado de estos asuntos, lo nombra a William Kidd corsario gubernamental para encargarse de aquellos piratas que, habiendo sido comisionados para desvalijar franceses, desvalijaban a cualquiera. Muy bien, le dieron a Kidd un barco llamado La Aventura, que tenía 30 cañones y una tripulación de 150 ñatos. Y se hizo la mar el capitán Kidd en mayo de 1696. Parece que era un hombre muy elegante y muy refinado. Se vestía de gala para las maniobras y combates. Un momento, me dice, no, todavía no disparen, que me voy a cambiar los calzoncillos. Llevaba guantes de cabritilla con vueltas de encaje de Flandes. Bueno, y andaba por ahí fue para el lado de Madagascar, ahí donde los piratas descansaban, porque sabía que muchos de los piratas que él buscaba estaban allí. Pero no encontró nada. Y siguieron 3 meses de navegación y no capturó a nadie. Y la expedición se prolongó demasiado, y se prolongó con consecuencias terribles, porque empezaron a escasear los víveres y el estado de la tripulación era espantoso, los hombres se morían de distintas enfermedades, desastres. A todo esto permanentemente se cruzaban las naves de la East Indian Company, y aunque la tentación era muy grande, William Kidd se abstuvo de perpetrar saqueo alguno. Bueno, pasaban los días y la situación se tornaba insostenible. Muchos de los tripulantes sufrían delirios, alucinaciones, y entonces un día William Kidd decidió pasar a la acción. Y se afanó 3 o 4 barcos armenios, árabes, holandeses y portugueses. No tenía permiso para atacar esos barcos, solo tenía permiso para atacar ingleses que hubieran atacado antes otros barcos ingleses. Pero bueno, incluso muchos tenían mercaderías que decían para su graciosa majestad Guillermo III, el rey de Inglaterra, se la afanó igual. Y finalmente se enteró de que ya se sabía en Inglaterra de sus andanzas y que su cabeza tenía precio, ya era un pirata. Y casi con resignación decidió comportarse de esa manera, como un pirata. Y bueno, ya somos piratas, ¿qué vamos a hacer? Entonces compró una bandera negra con las correspondientes tibias cruzadas bajo una calavera, etc. Empezaron a regir en el barco los usos comunes de la piratería, prohibidos los juegos de naipes y dados, las luces debían ser apagadas a las 8 de la noche, si un hombre quería beber más allá de esa hora tenía que hacerlo en la cubierta, al aire libre y en la oscuridad. Estaba prohibido llevar a bordo a las mujeres, el que lo hacía de contrabando la condenaba a muerte, todas esas cosas. Estas noticias también llegaron a Inglaterra, es decir, que el capitán Kidd ya era un pirata hecho y derecho. Tiempo más tarde, Kidd dio caza a un barco holandés, y ya como sabía que era pirata,
resolvió incluso exagerar, sobreactuar esta condición de pirata, y se le ocurrió colgar al capitán del barco el palo mayor. Después ordenó a los tripulantes apresados que se presentaran frente a él uno por uno, los interrogó, y como no entendía el idioma, los condenó a muerte a todos. Como es clásico, se puso un tablón, como una especie de trampolín que daba al mar, y los hizo saltar a todos por la planchada. En ese momento, el cañonero mayor de Kidd, de nombre Moore, levantó la voz y se quejó por la muerte de esos hombres, y el capitán Kidd agarró un balde que tenía por ahí y se lo rompió en la cabeza, de modo tal que lo mató, le partió el cráneo a Moore. Desde aquel día, William Kidd se volvió loco completamente. Ya no la culpa por el capitán holandés y los tripulantes era lo que lo obsesionaba, sino aquel hombre que había matado de un baldazo. Disculpe, doctor, que yo le haga esta consulta. Cada vez que oía hablar de un balde, le agarraba un ataque de locura al capitán Kidd. No le podía mostrar un balde porque empezaba ahí a los saltos y a los tiros, ¿no? En una ocasión estaba descansando en su litera y como tenía calor llamó a un marinero para que le trajese agua para lavarse, y el hombre naturalmente le trajo el agua en un balde en que se la va a traer. Y Kidd lo miró con los ojos desorbitados y lo corrió para matarlo. Al final se salvó el tripulante, pero lo desembarcó en un islote y lo dejó solo, con un fusil, una botella de pólvora y un balde con agua. Y se fue. En abril de 1699, William Kidd decidió viajar a América para hacer una defensa legal de su caso. Y marchó a Boston e intentó ver al conde de Bellamont, aquel que lo había nombrado. En realidad formaba parte de su bagaje de locura, porque era seguro que lo iban a colgar al tipo. Sin embargo, se presentó, defendió su causa, y lo mandaron detenido a Inglaterra. Y en mayo de 1701 compareció ante el Tribunal de Londres, él y 9 hombres más de su barco. Los cargos eran saqueo ilegal y homicidio, y lo condenaron a muerte. Ya. Fue colgado a orilla del Támesis el 23 de mayo de 1701, su cuerpo encadenado de pies a cabeza, quedó ahí colgado por 2 días, no sé para qué, no por olvido, sino para que la gente entendiera que no convenía ser pirata. Bien. Con el tiempo, un rumor insistente hizo creer en la existencia de un tesoro oculto. A esto quería llegar, solamente a esto. Enterrado por Kidd en el curso de su viaje a América. Y desde entonces cientos de ilusos y aventureros se empeñaron en seguir el itinerario del pirata ahorcado, excavando afanosamente por todo el mundo. Se han hecho hoyos en los 5 continentes, como ustedes saben, buscando el tesoro del capitán Kidd. Nosotros aquí en este programa vamos a hacer una pequeña expedición para continuar excavando. Recibimos fondos, las donaciones son a voluntad. Vamos a seguir haciendo hoyos hasta que aparezca el tesoro del capitán Kidd. Ustedes, cuando yo hablé del capitán Kidd, inmediatamente habrán pensado en la película del capitán Kidd, que antes daban por televisión a cada momento, hasta que la cambiaron por otras películas que dan a cada momento. El papel de pirata lo hizo Charlton, o sea, nuestro amigo Enrique VIII. Pero acá tenemos una lista de películas de piratas que me he tomado el trabajo de hacer. El Capitán Blood, de 1935, con Errol Flynn. El Halcón del Mar, también con Errol Flynn, que siempre hacía de pirata, cuando no hacía de otra cosa. En esta película se presentaba a los españoles como auténticos monstruos. Piratas del Mar Caribe era con Ray Milland, con Paulette Goddard, la que era la mujer de Chaplin. El Cisne Negro con Tyrone Power.
El Pirata Hidalgo, la de Lancaster, ¿recuerda? Bueno. En el año 52 filmaron como 35 películas de piratas. El Pirata Barba Negra, el ya mentado Pirata Hidalgo, La Isla de los Corsarios, también con Flem, ¿no? El Secreto del Pirata. Y después no hicieron más películas de piratas. ¿Usted vio alguna película de piratas últimamente? No. Es porque no hicieron más. Es porque no hicieron más. Mal puede usted ver películas de piratas cuando si es que no las hacen. Así que... nada, hay muchas otras películas. No tiene nada que ver esto con la charla, pero se me ocurrió pensar en películas de piratas. Hay una de una mujer pirata, usted tiene que haberla visto, que la daban siempre. Se llamará La Mujer Pirata. Sí, algo así. Siempre había, a pesar de la prohibición de meter mujeres en el barco, resulta que siempre había mujeres en el barco. Sí. Porque tenía que trabajar alguna actriz, eran actrices muy escotadas, que estaban ahí entre la mugre del barco. Un barco pirata es una cosa inmunda, imagínense, navegar ahí, el agua medio podrida, comiendo unas galletas, tasajos, no sé qué porquería, y unas minas empilchadas como para ir a la enramada. Sí. Con el maquillaje intacto ahí, linda arma, y qué sé yo, ¿qué tal? Y el Pirata Barba Negra, bueno. El Pirata Barba Negra, aquel se acuerda que en la barba tenía mechas. Mechas digo para encender los cañones. Tenía ardiendo en la barba una especie de pequeñas velas colgadas, unas candelas. Entonces con la barba prendía fuego los cañones, a la mecha de los cañones. Pero no era malo por eso. No, claro. No le tenían miedo por eso. Cuidado que viene Barba Negra que prende los cañones con la barba. No, tenía miedo porque te afanaba, te mataba y te colgaba del palo mayor. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A los piratas, a los bucaneros, aquellos que en Isla Tortuga o en el Caribe cazaban chanchos, comían a la bucana, repartían el botín y soñaban con una república de bucaneros en Centroamérica. Sueño que se ha cumplido en muchas partes del mundo. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de piratas y no hay discos de piratas, o sí hay, si uno es amplio con las metáforas. Vamos a escuchar el tango de Julio de Caro, Mala Junta. Pues ciertamente, acá entre nosotros, no que uno sea prejuicioso, pero los piratas son personas poco recomendadas. Sí. Si no te juntas ahí, mejor. Pero no solo en el mar. En el mar te asaltan, te abordan y te roban el té que llevas a Boston. E impiden el estallido de la Revolución Norteamericana. Pero en tierra vos estás divirtiéndote en uno de esos boliches, de esas tabernas, y vienen y se emborrachan y te provocan y también te matan. O sea que primero te matan en el mar y después te matan en la tierra. Continuamente te matan los piratas. Escuchamos entonces al sexteto de Julio de Caro, en este tango Mala Junta, que tiene también no es de estilo piratesco. Los bandoneonistas ríen, hay un dúo de risas y un dúo de silbidos. Es todo, dirían ahora los muchachos, bastante transgresor. Yo diría que es bastante atorrante y bastante pirático, pero bastante musical. Adelante, don Julio de Caro.